¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Una medida preventiva y transitoria, así al menos ha definido la autoridad sanitaria la decisión de pasar toda la región metropolitana a fase de transición del plan paso a paso. Esto implica cuarentenas durante los fines de semana. Los expertos epidemiológicos apoyan este retroceso y coinciden en que puede ayudar a evitar una segunda ola más dramática que la primera. Más de 8 millones de personas volverán al encierro durante los fines de semana a partir de este jueves. Eso luego de que el Ministerio de Salud anunciara el retroceso de la región metropolitana completa a fase 2. Hay personas que se han relajado mucho y se olvidan de la mascarilla y aparte que la usan mal. La gente no está tomando en serio el contagio, que se viene el segundo brote, se viene. Como medida de prevención, justamente para intentar evitar ese posible segundo brote, es que el gobierno justifica la medida. Los datos epidemiológicos no siguen el buen camino por el que estaban. La tasa de positividad de la región ha aumentado de manera preocupante. El número de casos producidos por coronavirus, y en el informe de hoy día se detecta un aumento del 18% de los casos nuevos diagnosticados. Si el 28 de noviembre recién pasado en la región metropolitana se habían registrado 331 casos nuevos y al 6 de diciembre, es decir, este domingo, los nuevos contagios sumaron más de 440. Según los expertos, las cifras alarman y estamos a niveles cercanos de contagios de las peores semanas de la pandemia en Chile, ya hace unos 6 meses atrás. Es una velocidad de crecimiento de la epidemia de casi un 10% por semana, y eso estamos a portas de que se nos produzca un pic de contagios grande. Significa también un pic de muertes. Este gráfico da cuenta de cómo la velocidad de propagación del virus había disminuido durante el año, pero ya el 3 de diciembre, al final del gráfico, hay una tendencia de la curva hacia arriba. Además, a nivel nacional, la cifra de hoy de nuevos contagios es la más alta de hace un mes, y los especialistas confirman que este retroceso a fase 2 sirve para evitar una dramática segunda ola que puede nuevamente colapsar las urgencias. Es importante que debido al aumento de los casos se tomen medidas más duras y más drásticas para poder evitar la llegada de una segunda ola. Por eso llamamos a la población a cumplir con las medidas que se han determinado. Son los grupos de edad entre 20 y 34 años los que lideran el contagio, que justamente esa socialización se produce ahora a fin de año, y en ese carrete, en esa junta con estas otras personas, puede haber una persona contagiada, ¿te fijas? Y eso va a generar un brote. Preocupante es también que los casos severos en la segunda ola europea se presentaron en adultos mayores, pero especialmente en un grupo etario que hasta ahora ha visto la enfermedad desde la otra vereda sin tomar conciencia. Si en la primera ola la edad promedio de los pacientes enfermos, hospitalizados, diagnosticados era de 54 años de edad, en esta segunda ola el promedio actual de edad es solo de 39 años. Y esto quiero que lo escuchen muy bien las personas jóvenes. Por ahora este retroceso es transitorio, no tiene fecha de término y será evaluado semana a semana. En paralelo sigue avanzando la vacuna. Ya está definida la población crítica y de riesgo que la recibirá primero, una vez que comience el plan de vacunación en Chile. Retroceder en el plan paso a paso, una medida que hoy toca a la región metropolitana, pero las miradas de la autoridad también están sobre los preocupantes números de las regiones de Valparaíso y Biobío. Bueno, la fase 2 que va a regir en la región metropolitana establece una serie de medidas, algunas distintas a las que conocimos cuando por primera vez se implementó la transición. ¿Qué va a ocurrir los fines de semana? ¿Qué permisos se van a necesitar? ¿Y qué pasará con quienes habían planificado un viaje interregional? Presta atención. Hasta hoy solo La Pintana, Cerro Navia, Pudahuel y Pedro Aguirre Cerda estaban en la etapa 2 de transición. Ahora es toda la región metropolitana con sus 52 comunas las que tendrá restricciones desde este jueves. A las 5 de la madrugada comienza el periodo de cuarentenas que se mantendrá los sábados, domingos y festivos.
queremos que rápido podamos avanzar y salir de esta fase 2, pero esta medida, que es preventiva, hay que tomarla para evitar escenarios que sean complejos en el futuro y hacerlo a tiempo. Y por eso es que es tan importante este llamado a cuidarnos. El fin de semana será obligatorio quedarse en casa. Están prohibidas las actividades deportivas y nuevamente la comisaría virtual tendrá un papel relevante. Cada persona dispondrá de un solo permiso de compras, el que será solicitado en ferias libres y supermercados. Toda persona que se encuentre en fase de transición puede solicitar solamente un permiso de lunes a domingo. Teníamos aproximadamente 1.200.000 personas en cuarentena los días sábado y domingo. A partir de este fin de semana, ese número se incrementa a más de 11 millones de personas que se van a mantener en cuarentena durante este fin de semana, lo que va a implicar un gran trabajo y una gran demanda también que va a tener comisaría virtual. De lunes a viernes, la fase 2 permite el funcionamiento de colegios, centros comerciales y las terrazas de los restaurantes, pero prohíbe las aglomeraciones y la apertura de cines, teatros, gimnasios y clubes de adulto mayor. Tendrán que de forma obligada el día sábado y domingo portar su permiso temporal individual para ir a comprar, para ir a la farmacia, para ir al médico o también, por ejemplo, para pasear a su mascota. Aquellos colegios que estén abriendo, que estén funcionando, no deberán cerrar por este traspaso a fase 2 en ninguna región del país como ya estaba establecido. En su totalidad, la región metropolitana estará en fase 2 y eso significa que nuevamente se prohíben los viajes desde o hacia Santiago. Esta restricción rige todos los días de la semana y solo exime a aquellas personas que tengan salvoconductos o permisos colectivos de trabajo. Pero en fase 2 no está permitido realizar viajes interregionales, eso es parte del plan paso a paso, que es conocido y público. Estamos llamando a hacer este gran esfuerzo en la región metropolitana para que pronto puedan retroceder la enfermedad y de esa manera podamos avanzar o las distintas comunas empiecen a avanzar a fase 3, fase 4. Desde el jueves, quienes estén fuera de la capital y regresen a sus domicilios deben solicitar un permiso especial que por una sola vez será emitido por la comisaría virtual. No respetar las normas significa infringir el artículo 318 del Código Sanitario. Eso implica un sumario, hasta 3 años de cárcel y una multa que podría llegar a los 10 millones de pesos. Este retroceso a la fase 2 en la región metropolitana fue visto como un duro golpe para el comercio, los restaurantes, especialmente durante estas semanas previas a la fiesta de fin de año. Hay temor en ambos gremios por posibles pérdidas de empleo. Todas las falditas están a 1.000 pesitos hoy día. Hasta la mañana de este lunes el comercio se frotaba las manos y se preparaba para esperar a los clientes que saldrían a gastar el segundo retiro del 10%. Un salvavidas para un mes que proyectaba crecimiento y las mejores ventas del año. Pero esos deseos se transformaron en incertidumbre total tras escuchar el anuncio del gobierno del retroceso a la fase 2. Primero que nada los pilló de sorpresa y segundo lo afecta bastante porque uno hace una inversión para todo el mes. Entonces ya sábado y domingo es bastante que se pierde de vender. Nosotros necesitamos trabajar para darle el gusto a toda la gente que viene con poquita plata a comprar aquí. Aquí teníamos el juguete más barato de 1.000 pesos, 500 pesos. Nos planificamos para que las personas pudieran salir de lunes a domingo y ahora volvemos otra vez a retroceder y pues no sabemos cómo va a afectar eso en realidad. Sabemos que las ventas de alguna manera se van a ver afectadas. Un escenario sumamente complejo que obliga a recalcular las proyecciones económicas para este mes. Todo aseguraba un crecimiento de 2 dígitos y ventas superiores a la Navidad del 2019, que se vio afectada por el estallido social. Una interrupción que no esperaban y que se da en las mejores semanas para el comercio. Nosotros sentimos que es injusto esto para un sector que ha tratado de hacer bien las cosas y que siempre es el mismo que resulta penalizado de alguna manera, si así podemos llamarlo, por la autoridad, porque el resto va a seguir funcionando de manera completamente desregulada. Y me refiero concretamente a todo el comercio informal que existe en nuestra región metropolitana.
Otro rubro duramente golpeado con el toque de queda los fines de semana será el gastronómico. Restaurantes que estuvieron durante meses trabajando al mínimo de su capacidad solo con delivery, que tuvieron que desembolsar varios millones de pesos para poder cumplir con los protocolos y que aún no reciben los clientes que quisieran. Estuvimos 6 meses cerrados aproximadamente, incluso este restaurante aún tiene personas suspendidas, porque como aún seguimos con poca capacidad, hay personal que no se ha llamado. La mayor parte del personal trabaja por jornada y los mejores días son los fines de semana. La mayor parte del sueldo es en base a propinas. Diciembre es uno de los mejores meses. De esto dependen muchas familias, de esto dependen muchas personas. La cuarentena la vivimos complicada, todos los que pertenecemos a esta parte de este gremio. Desde la Asociación Chilena de Gastronomía pidieron al gobierno poner el foco donde se producen los contagios y no en los restaurantes. El retroceso a fase 2 para ellos pone en riesgo miles de empleos. Si no se actúa de manera de que se nos permita abrir en terrazas en fase 2, el cierre definitivo de los restaurantes, no sabemos por cuánto tiempo más. Esta puede ser una medida que finalmente termine por cerrar definitivamente muchos negocios que estaban recién tratando de volver a recuperarse. Pero el gobierno hará una excepción. En el sentido que a partir del paso 2, los restaurantes van a poder atender a público entre lunes y viernes en sus terrazas y en espacios abiertos en la medida que mantenga las condiciones sanitarias y tenga una distancia mínima entre mesa y mesa de al menos 2 metros. Una medida que golpea duro a todo el comercio, incluidas las ferias navideñas que ya no podrán abrir los fines de semana. Me imagino que va a golpear fuerte a todos los que vendemos productos de distintos tipos. Nosotros estamos en el mundo de los libros. Esperábamos ya rehabilitar la tienda, participar en una feria del libro en Ñuñoa y todo eso suponemos que va a quedar en vilo de aquí hasta probablemente enero. Una decisión que se irá evaluando con el correr de los días y que dependerá de nuestro buen comportamiento para que el virus no se siga propagando. ¿Cuánto va a durar este retroceso a fase 2? ¿Es transitorio o es definido? Estamos con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Catherine, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Bueno, usted veía ahí algunas reacciones del comercio muy afectados, la gastronomía muy afectados. Primero, preguntarle, ¿esto es una medida transitoria, es una medida preventiva? ¿Cuánto podría durar? Es una medida preventiva. El objetivo principal es que no tengamos que llegar a cuarentena, es decir, que el daño no sea mayor. Sabemos que la restricción de libertad es lo más complejo que hay en esta pandemia. Se va a ir evaluando semana a semana, esperamos tener un cambio en 2 semanas más, por eso hablamos de una medida preventiva, pero es una medida que también requiere el esfuerzo de toda la región metropolitana y por eso es que toda la región pasa a transición, estamos evitando una futura cuarentena. Ahora, subsecretario, usted dice 2 semanas más, eso nos sitúa más o menos en el umbral del 20-21 de diciembre, justo 2-3 días antes de Navidad, 3 días antes de Navidad. ¿Eso no significaría precisamente que la gente va a volver a salir masivamente por las compras de fin de año, por las compras de Navidad, los comercios? O sea, estamos hablando de evaluar en 2 semanas más, no de alguna decisión. Por lo tanto, la primera sugerencia es no pensar que esto tiene un límite porque todo va a depender de cómo se comporta la enfermedad. Y también es importante recordar que tenemos un plan de Navidad y ese plan no se va a ver alterado por esta decisión que se ha adoptado en la región metropolitana. Hay muchas comunas del resto del país que están en fase 2 hace tiempo, otras en fase 1. Y por lo tanto, si bien a veces se cree que Santiago es Chile, eso no es real. Aquí hay muchas comunas hace mucho tiempo pasando en los distintos pasos y que han tenido que enfrentar esta situación que es difícil, pero que cuando se enfrenta de buena manera permite avanzar en el plan paso a paso y no retroceder. Ahora, subsecretaria, usted habla de las diferentes realidades a lo largo del país. Efectivamente, el ministro había manifestado su preocupación por lo que está ocurriendo en la región metropolitana. De hecho, en las últimas jornadas aumentó en un 18% la cantidad de contagios y llevamos 3 semanas o casi un mes con muchos casos activos. Pero también hay preocupación por lo que ocurre en la región de Valparaíso, por lo que ocurre en la región del Biobío. ¿Se podrían también implementar estos retrocesos a fase 2 también regionales en regiones como esa? Bueno, tenemos, por ejemplo, en la región del Biobío todo el Gran Concepción, sí. O sea, 10 comunas con toque de queda desde las 8 de la noche. En la región de Magallanes, por ejemplo, llevamos mucho tiempo con cuarentena, en Punta Arenas, en Natales, hoy día se suma Puerto Williams. Se están trabajando todas las regiones con sus propias realidades también. Hay regiones que tienen medidas muy particulares dentro de su propia región. Tenemos otras comunas que también están con toque de queda adelantado y por lo tanto se está mirando la realidad de cada una
una de las regiones, de las comunas, su comportamiento y en base a eso tomando decisiones para evitar que aumenten los contagios. Subsecretaria, le escuchábamos a usted recién en la nota que antecede esta entrevista explicar el tema de las clases y para muchos apoderados y apoderadas, mamás, papás, resulta poco comprensible que si se decreta este retroceso es por un riesgo sanitario, sigan abiertos los colegios. ¿Por qué siguen abiertos y en qué condiciones? Lo que ha explicado el ministro Enrique París es que no han existido contagios en este contexto y que, por lo tanto, aquellos colegios que ya abrieron, que recordemos que esto es voluntario, se mantengan en esa apertura. Estamos hablando no solamente de colegios, sino también de jardines infantiles e inclusive algunas universidades que han abierto de manera presencial. Ahora, subsecretaria, esta transición, este paso 2 es distinto del que conocimos tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Qué buena pregunta. Lo que pasa es que la gente, claro, va a decir, bueno, voy a tener que empezar a sacar permiso todos los días. ¿Cuándo va a haber estas restricciones? ¿Qué es lo que se puede realizar y qué no? Ya, lo más importante es que en la semana no tengo que sacar ningún permiso. Para nada. ¿Ya? Para nada, para movilizarme dentro de la región. No está permitido los viajes interregionales. O sea, esto de Santiago a la región de Valparaíso se acabó, porque eso era uno de los focos de conflicto. Exactamente, eso se acabó. Es decir, me puedo mover de lunes a viernes libremente, sin contar el horario de toque de queda, que se mantiene tal cual como está, dentro de las comunas de la región metropolitana que están todas en fase 2. ¿Qué disminuye? Disminuyen los aforos. En lugares cerrados, máximo 10 personas. En lugares abiertos, máximo 20 personas. No están permitidos los gimnasios, eso lo habían preguntado mucho. ¿Se puede realizar deporte? Sí, pero en lugares de libre tránsito, abiertos, máximo 10 personas y con distanciamiento social. Pueden abrir los restaurantes, solo las terrazas, pero es importante recordar que el delivery sigue funcionando normalmente como lo hacía incluso cuando estábamos en cuarentena. Eso es de lunes a viernes, porque los fines de semana... Los fines de semana se cierra el comercio, salvo el esencial, y si yo necesito realizar una actividad esencial, como ir a comprar a la farmacia, ir a comprar al supermercado, tengo que sacar un permiso en comisaría virtual. Tengo 1 a la semana. Cuando estamos en fase 1, tengo 2 a la semana, pero hoy día en la región metropolitana, que estamos todos en fase 2, tengo solamente 1 para utilizar el fin de semana. Ya, pero habrá situaciones excepcionales. Ocupé mi permiso fin de semana porque fui al supermercado, pero me ocurre alguna emergencia o tengo que ir a visitar a un familiar de la tercera edad o asistir a alguna persona. ¿Eso están considerados como casos especiales? Las situaciones de emergencia ni siquiera requieren permiso. Uno va. Uno va. O sea, si yo tengo, voy a poner un ejemplo. Una situación sanitaria urgente. Una situación sanitaria urgente, puedo ir a urgencias sin necesidad incluso de pedir permiso, ¿ya? O sea, en eso existe el criterio. Ahora, también puedo tener, por ejemplo, una hora al médico o un tratamiento médico que es impostergable, por ejemplo, una quimioterapia, ¿no? En ese caso, yo tengo mi salvoconducto individual y con eso puedo concurrir más allá de mi permiso. Es decir, no agoto mi permiso si es que tengo que ir a realizar ese trámite, que es impostergable para mi salud y que además tiene un horario mucho mayor. Lo mismo pasa con la mudanza. La mudanza dura 24 horas el permiso y lo puedo realizar sin ningún problema, pero son salvoconductos individuales. Y esos son los que me permiten funcionar de manera aparte al permiso que yo obtengo en comisaría virtual para realizar los otros trámites. Ahora, subsecretaria, ¿ha habido de alguna manera señales que son, si usted quiere, no sé si contradictorias, pero hay como si hubiera dos almas dentro del gobierno para mirar esto? Porque por un lado el ministro París ha dicho que él no es muy partidario de las cuarentenas en general, ¿no? Porque terminan después de largo tiempo no siendo muy efectivas. Vamos a volver a cuarentena los fines de semana en la práctica, en la región metropolitana. Está la situación del presidente Piñera paseando en Cachagua, que él mismo se autodenuncia, pero que ha generado evidentemente mucha crítica. Está, por ejemplo, la promoción de los viajes de los adultos mayores nuevamente, que van en buses, hay incluso un caso de contagio importante, van en buses, son población de riesgo. Entonces, estas señales que se han dado, ¿cómo las tendría que interpretar la ciudadanía? Vamos aclarando de a uno. En el caso de los viajes que estaba realizando Cernatur, esos eran viajes interregionales y que fueron suspendidos, antes incluso de que ocurriera esta situación. ¿Fue una mala decisión esa? De autorizarlos o de favorecerlos, pensando que es un viaje en bus, varias horas, personas de la tercera edad, un grupo de riesgo. Se habían establecido protocolos sanitarios. Con lo que ha ocurrido ahora quedó demostrado que no era una buena idea y la verdad es que se suspendieron incluso antes de que esto ocurriera, ¿no? En el caso de los viajes con adultos mayores dentro de la región, esos sí están permitidos con muchos protocolos sanitarios durante el mismo día sin ir a pernoctar a ningún lado, pero por supuesto ahora que estamos en fase 2 ya no es posible realizarlo, ¿cierto? Y creo
creo que lo importante que es que las señales son que la salud es lo primero, que tenemos que trabajar todos en conjunto. Y en el caso de las situaciones en que autoridades han cometido errores, no solamente el presidente, se han pedido disculpas e incluso en el caso del presidente, él mismo no solo pidió disculpas, sino que además se autodenunció. Eso también es una señal y yo creo que hoy día lo importante es que comprendamos que más allá del cansancio que nos genera esta cuarentena a todos, las cuarentenas sí han permitido disminuir los casos y eso es cosa de mirar cómo se ha comportado la pandemia dentro de nuestro país. Subsecretaria, hay evidentemente un sumario sanitario producto de la autodenuncia que hace el propio presidente por haber estado en Cachagua, en la playa sin mascarilla, y usted habla de las señales públicas. ¿La multa o la eventual sanción que pudiera derivar de este sumario también debería ser una señal pública, en el sentido de que somos todos iguales ante la ley y si una persona comete una falta al Código Sanitario debería ser multado? O sea, el procedimiento administrativo es sumamente claro en ese sentido y por lo tanto existe un procedimiento que termina con una sanción y esa sanción es una multa. Y aquí todas las personas que han sido sometidas a procedimientos sumarios han terminado con algún tipo de sanción, salvo que se demuestre que no tenían ningún tipo o que no son culpables, digamos, de la situación. Pero aquí hay una autodenuncia, por lo tanto, por supuesto, va a terminar con una sanción. Creo que lo importante en esto es señalar, y fue el mismo ministro París el que lo dijo en su minuto, lo escuchamos ayer también cuando lo dijo, él recomendaba esta autodenuncia, eso ocurrió por parte del presidente y creo que finalmente, insisto, todas las medidas que se han ido adoptando han sido difíciles, son complejas las restricciones de libertad, son sumamente difíciles de entender, pero son las medidas que nos han permitido ir avanzando y disminuyendo los casos. Y esto acompañado, por supuesto, de la trazabilidad, el aislamiento, el testeo. Chile es un país que ha dado ejemplos de testeo y todo eso nos ha permitido también mantener de alguna manera los números un poco más bajos este último tiempo, pero es por eso es que es tan importante que cuando apreciemos un aumento inmediatamente se tomen las decisiones y por eso es que se decide retroceder a la región metropolitana completa en un acto que es bastante solidario porque hay comunas que no tienen malos indicadores, pero sabemos que si hay algunas comunas que se mantienen en libertad y otras que están restringidas, vamos a tener circulación y desplazamiento hacia las que están con el comercio abierto y queremos evitar esas aglomeraciones, evitar esos contagios y por lo tanto actuar en la región metropolitana en su conjunto. Subsecretaria Catherine Matorrell, muchas gracias, que tenga buena noche. Muchas gracias, Iván. Vamos a revisar ahora otras informaciones. La irresponsabilidad, la falta de cuidado de las personas generaron, entre otras cosas, que la región metropolitana retrocediera hasta fase 2. Entre los que no se cuidaron están aquellos que realizaban fiestas clandestinas. El domingo, de hecho, en Recoleta hubo 68 personas detenidas, entre ellas el organizador del evento y una reconocida actriz. Son los que no entendieron nada, los que aprovechándose de los avances de las fases del paso a paso, hicieron caso omiso a las recomendaciones y a los aforos permitidos. La autoridad sostiene que por este tipo de actitudes, la región metropolitana retrocedió a la fase 2. Fiestas clandestinas, sin distancia social, sin mascarillas, con venta de alcohol y entradas, en viviendas al aire libre, en locales comerciales, en hoteles. Todo en plena crisis sanitaria. Esto está absolutamente prohibido, todos lo sabemos. Sí, todos lo saben, pero aún así hay quienes se han dedicado a organizar eventos masivos, difundiendo por redes sociales, contratando DJs, guardias y vendiendo entradas. ¿Cuándo se realizan estas fiestas? Por lo general los fines de semana, pero les da lo mismo el día. Tal como ocurrió la tarde de este domingo en la comuna de Recoleta, en este hotel boutique. Al ingresar mantenían guardia, estaban cobrando entrada y aproximadamente 50 personas en el interior con un aforo no permitido por dicha pandemia. No eran 50, eran 68 personas las que estaban al interior del hotel. Sus caras, pese a tener puestas sus mascarillas, lo dicen todo. Fueron sorprendidos por carabineros y todo gracias a la denuncia de los vecinos. Que había mucho ruido molesto, estaban gritando, ¿no es cierto? Y molestaban la tranquilidad de los vecinos acá en el barrio de Bellavista. Nosotros tenemos una pareja de ciclistas, ¿no es cierto?, donde tienen que patrullar. Llamaron el comunicado a Senco, Comando y Control, y se trasladó la pareja de ciclistas. Fiesta clandestina que tenía entre sus asistentes a la actriz Claudia Burr. Fue detenida, al igual que el resto de las otras 67 personas, entre los que estaba el organizador del evento, Pablo Cordero.
Y en esto no vamos a flexibilizar en nada, porque lo que se pone en riesgo es la vida de las personas. Vamos a exigir también las más altas sanciones en los tribunales de justicia y también en los sumarios administrativos. Claudia Abur quedó en libertad a la espera de ser citada por la Fiscalía, al igual que otros 66 participantes a la fiesta. Solo el organizador pasó a formalización de cargos. Existe un patio, existe un lugar interior, pero como no está sometida a ningún tipo de regla, ningún tipo de fiscalización, la gente circulaba en el interior y en el exterior, y en ese caso, pasando los límites que establece el legislador, o en este caso la autoridad sanitaria, de 50 personas máximo en un lugar cerrado. En Las Condes, en el estadio de Corfo, la infracción fue doble. Los inspectores municipales encontraron una fiesta y un matrimonio que, según el alcalde Joaquín Lavín, superaban las 300 personas, cuando el aforo permitido en recintos abiertos es de solo 50 asistentes. Atento, seguridad. Este lunes la Contraloría tomó razón de la ley que establece el segundo retiro del 10%, una etapa más del proceso que llevará este jueves a que comience la inscripción de las solicitudes y cuyos primeros pagos llegarían el 17 de diciembre. ¿Cómo llenar el formulario? ¿Cómo trabajan los bancos para tener dinero disponible? Lo vemos en el siguiente informe. El carnet de identidad de ella y su número de serie. Es fácil decir, hágalo en la página, pero si la página no funciona... Sí, pero la cuenta RUT está asociada a tu RUT provisorio. Vengo personalmente para solucionar mi problema y lo necesito ahora y ya. Fue la forma en que cientos de miles de chilenos intentaron resolver los problemas con el primer retiro del 10%. Por semanas llegaron presencialmente a las sucursales de AFP a preguntar qué había pasado con su dinero. La pandemia estaba lejos aún de entregar un poco de respiro. Ya casi 3 meses la situación se podría repetir. Con la nueva información sanitaria que tenemos, recalcar lo importante que este proceso sea digital, que las personas no vayan a las sucursales, así nos cuidamos entre todos. Es el principal llamado del gobierno y las AFP, realizar el proceso de forma digital, porque la inscripción comenzará el mismo día en que la región metropolitana retroceda a fase 2. Para el primer retiro, la gran mayoría de las personas solicitó el retiro de parte de sus ahorros previsionales también por vía digital. Estamos aún en pandemia y por eso es que queremos que se privilegien los medios digitales para solicitar el retiro del 10%. El jueves 10 de diciembre comenzará la inscripción de la solicitud en el sitio web de cada AFP y los primeros pagos estarán disponibles el 17, aunque el plazo legal de 10 días vence el 24 de diciembre. Quiero ser bien claro en esto. Una persona que haga su solicitud el día 10, no todas las personas van a recibirla el mismo momento. Lo que sí es que hay una ley que hay máximo de 10 días hábiles para cumplir. Los primeros pagos van a ser a partir del 17 de diciembre. El proceso será en las primeras 2 semanas 100% online. Cada afiliado deberá ingresar en la solicitud su RUT y número de documento o serie. Luego, completar el formulario con datos personales, el monto a retirar y el medio de pago. Los bancos ya trabajan para tener disponible el efectivo necesario. Ciertamente cuando los plazos se comprimen y cuando estamos previo a Navidad, donde la transaccionalidad normal de la economía aumenta en forma desmedida, por supuesto que siempre vamos a estar con alguna dificultad, pero vamos a cumplir la ley. Porque el propio presidente del Banco Central advirtió sobre las dificultades que puede enfrentar el proceso. Ante la Comisión de Hacienda advirtió que plazos acotados pueden provocar problemas, por ejemplo, en la cadena de pago. No ayuda mucho poner plazos que después no se van a cumplir o van a generar riesgos de que haya algún traspié en alguna etapa de esta cadena que es bastante compleja. Por eso la recomendación es, otra vez, privilegiar los canales de pago o transacciones digitales. Usted puede hacer una transferencia si necesita enviar un dinero a alguien, a algún familiar. Y si requiere comprar, usted puede hacerlo con la diversidad de tarjetas y medios de pago disponibles y por lo tanto tampoco necesita efectivo. El segundo retiro del 10% ya está en marcha, al menos en la planificación. Una que se pondrá a prueba a partir del próximo jueves, cuando millones de chilenos estén habilitados para pedir nuevamente parte de sus ahorros previsionales.
Y atención con lo siguiente, porque durante el primer retiro del 10% se detectó la inscripción de 68 sitios web relacionados a este proceso, pero solo 2 eran reales. A menos de 72 horas de un nuevo retiro, especialistas y autoridades llaman a extremar las precauciones para evitar estafas virtuales. Empezaron a llamarme como a los 3 días después, incluso en la noche. A la 1 de la mañana, ellos me iban a asesorarme para que yo me evite el trámite y sin comisión, pero hacer un depósito a una cuenta. Un testimonio que no fue el único. La entrega del primer 10% no solo fue un salvavidas económico para muchos chilenos, también una oportunidad para delincuentes de engañar y sacar provecho de la poca información manejada por algunos. Estoy acá porque me sale en el celular, estoy haciendo la descarga y me sale de que alguien tramitó mi solicitud. O sea, me salió que tenía una solicitud aceptada. Eso, pero a mí nunca me salió la solicitud. Las estafas o intentos de engaño fueron diversos, algunos tan insólitos como burdos, correos con evidentes faltas de ortografía o un supuesto mensaje de la Superintendencia de Pensiones que solicitaba datos personales producto del COVID. Pero, ojo, también hubo otros más elaborados. El gobierno detectó la inscripción de 68 sitios web relacionados al retiro del 10%. Solo 2 de ellos eran reales. Fueron catalogados como sitios ilícitos, ¿cierto?, fraudulentos, que lo que buscaban era confundir a la gente y obviamente hacer alguna estafa directa o indirecta a las personas que tenían que hacer este retiro. Por eso la preocupación de cara al segundo retiro, que comenzará este jueves y que durante las 2 primeras semanas será de manera 100% online. Acá hay páginas web que son oficiales, las personas tienen que entrar a las páginas web de sus AFP, no terceras páginas, y la página web www.mi10afp.cl es donde la Asociación de AFP está entregando información del proceso. Si antes tomar resguardos por estafas virtuales parecía lejano, hoy es una de las principales preocupaciones. Yo fui al banco a sacar la cuenta RUT, que ahí me depositan el 10% y cambié ahí mismo dentro la clave. Primero que hago es ir al remitente, lo reviso bien y veo si efectivamente corresponde al banco. Preste atención, desconfíe si recibe un mensaje de WhatsApp de un ejecutivo de AFP. Si le llega un correo con remitente desconocido, no descargue archivos ni utilice links. Y dude si le llegan mensajes alarmantes o que pidan tomar decisiones apresuradas. Los AFP, los bancos, etcétera, nunca piden entregar credenciales en mensaje por WhatsApp o por mail. Nunca. Esa información es una información secreta. Entonces, la persona tiene que usarla solamente para la conexión en la página real del servicio de la AFP. En caso de que una persona se dé cuenta de que su dinero fue retirado por un tercero, debe acercarse a la unidad policial más cercana a su domicilio, junto con todos los antecedentes que pueda recopilar. Preste atención a detalles como la dirección URL del sitio o eventuales faltas de ortografía y entre siempre a los sitios oficiales de las AFP. El Seremi de Salud de Valparaíso confirmó el inicio de un sumario sanitario en contra de Sebastián Piñera luego que el presidente se autodenunciara por no usar mascarilla mientras paseaba en la playa de Cachagua. El mandatario arriesga pagar una multa de 2,5 millones de pesos, como nos cuenta Flavia Cordela. Son las fotografías que encendieron la polémica. En ellas se ve al presidente Piñera paseando por la playa de Cachagua. Gorro, lentes, pero sin mascarilla. Salí a caminar por la playa. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debía haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con la que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo. Disculpas que entregó el propio presidente en sus redes sociales. Acciones que no terminaron ahí. Este lunes, a través de un comunicado, La Moneda informó que Sebastián Piñera se autodenunciaría en la Seremi para que se inicie el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponde. Hay que respetar la decisión del presidente y además que quiero valorar su respuesta, su valor y la forma en cómo ha reaccionado, y yo creo que hay que quedarse con las cosas positivas y no
seguir recordando los elementos que pueden haber sido considerados negativos en una situación que para él fue inesperada. Yo en este punto defiendo al presidente. Imágenes que se produjeron el sábado a las 6 de la tarde, lo que generó inmediatas críticas. Está bien que el presidente se haya autodenunciado por esta actitud irresponsable en la playa. Sin embargo, más importante que la autodenuncia es que actúe como un ejemplo. El presidente sigue absolutamente todas las medidas y cuando no las siguió en este caso, él mismo dijo que había cometido un error y por eso es que hizo esa autodenuncia. Hay algunos que han querido aprovecharse de esta situación u otro y yo les pediría que no lo hagan. No es la primera vez que el mandatario protagoniza una polémica durante la pandemia. Duras críticas recibió en abril por fotografiarse en Plaza Italia cuando la comuna estaba en cuarentena y a fines de junio también surgieron cuestionamientos cuando fue visto comprando en una vinoteca en pleno confinamiento. Esta vez con la autodenuncia la situación podría tener un desenlace distinto: multas. Respecto a experiencias anteriores, se ha cursado sanciones de alrededor de 50 UTM, es decir, de 2,5 millones de pesos. Se cursó un sumario sanitario con el objetivo de realizar la investigación pertinente para reunir todos los antecedentes. La Fiscalía también podría investigar el caso si es que se formaliza una denuncia por poner en peligro la salud pública según las normas establecidas. Decenas de feligreses anticiparon su visita al santuario de Los Vázquez, pese a que el recinto está cerrado y la peregrinación suspendida. A pesar de ello, igual quisieron cumplir con sus mandas a la Virgen. Velas a los pies del templo, arreglos florales y largas caminatas. Esta fue la tónica del segundo día de peregrinaje anticipado a Los Vázquez para cientos de creyentes en la Virgen de la Inmaculada Concepción. Ni la suspensión de la peregrinación por la pandemia impidió que estas personas llegasen desde distintos puntos del país con sus ofrendas a pagar sus mandas. Es que la gente igual va a venir. Van a venir igual a pedir, a cumplir todo, como todos los años, con nuestra manda. Ella siempre cumple, así que uno tiene que pagarle. Yo lo hago por mi mamá, por mi familia, por todo. Pues. Igual hay que cumplir las reglas nomás. Pues. El distanciamiento, aunque es difícil, pero hay que cumplirla. La crisis sanitaria es una cosa, pero agradecer a la Virgen es más importante, asegura a los visitantes que jamás vieron como opción quedarse en la casa este 2020. Ese es el caso de Claudio Figueroa, ferviente creyente en los milagros y favores que dice le han concedido. Realizó la mitad del viaje en auto y el resto caminando. Este año yo tenía que saber venir, aunque dijeran que no, yo iba a venir igual. Por mi mamá, porque me concedió que saliera adelante y que todavía sigue adelante, porque está en un proceso de recuperación igual complicado. Sin embargo, hubo otros que lejos de la sobriedad quisieron realizar un homenaje sobre estos carruajes tirados por caballos. Llegaron desde Santiago en familia, realizaron la travesía incluso conscientes de que podían ser devueltos a la capital. Igual lo da impotencia de que hayan cerrado la peregrinación de Los Vázquez, porque así como dicen que la pandemia es cerrado a todo, deberían cerrar los moles, todo eso. Yo tenía que llegar aquí sí o sí. Claro, un día antes a lo mejor, porque la celebración es el día 8. Un día antes y llegamos a cumplirle, le pagamos como corresponde. Pero las autoridades fueron claras. Desde este lunes a las 5 de la tarde se cerró por completo la Ruta 68 para evitar un éxodo hacia el santuario y prevenir riesgos sanitarios. Si eventualmente algún peatón o algún ciclista quiere utilizar la ruta, pueden ser primero identificados por Carabineros y luego que se les cursen las respectivas infracciones por la ley de tránsito y se les haga salir de la ruta. Muestras de afecto previas al 8 de diciembre. Digan que el santuario seguirá completamente cerrado y no realizará ningún tipo de actividad pública. Desde el obispado, invitan a los feligreses a seguir las conmemoraciones vía online. Recordemos que el santuario está cerrado. No podemos recibirles, dada la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Quiero invitarles a que entonces participemos activamente de este día 8 de diciembre a través de las plataformas y de las redes sociales. Jornada previa a la conmemoración, que en un año normal hubiese movilizado al paraíso a más de 800.000 personas, mismas que ahora deberán buscar alternativas para celebrar a la Virgen. Ahora. ¿Cómo está la situación hasta ahora en la Ruta 68? Partimos allí con Stephanie Zamora, que nos cuenta. ¿Cómo te va, Stephanie? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Claro, los peregrinos que llegaron entonces al santuario de Lo Vázquez, en ese lugar, pasada las 5 de la tarde, cuando ya había comenzado el corte de rutas, igual llegaron al santuario. Poca cantidad de personas, pero llegaron igual para cumplir cada una de sus mandas. El corte de ruta de 68 desde las 5 de la tarde hasta mañana a las 8 de la mañana. Se hace un desvío en el sector de Placilla, los que van en dirección a Santiago, y vienen a dar a esta calle que estamos viendo nosotros ahora en vivo. La congestión bastante en este lugar, hay que decirlo, desde las 5 de la tarde se creó gran congestión acá porque pasan camiones por este sector. Al pasar camiones, las curvas no la pueden dar con el auto que va en dirección contraria. Por ende, se crea un taco que allá lleva más o menos 4 horas desde las 5 de la tarde. Los automovilistas bastante molestos algunos, y también sobre todo porque este corte de ruta hace un tránsito mucho más largo en dirección a la capital. Recordemos que los que vienen de Valparaíso a Santiago se corta el tránsito en el sector de Placilla, en el kilómetro 95 de la ruta 68. De ahí tienen que seguir en dirección a Algarrobo y luego tomar la ruta 78. Es un camino bastante largo en comparación al que se hace tradicionalmente por la ruta 68, lo que ha creado esta congestión entonces acá en el sector El Camino Antiguo a Santiago. Bien, Stephanie, muchas gracias. Eso es lo que está ocurriendo en la 68 a la altura de Casablanca. Vamos con Agustina Álvarez, más cerca acá de la capital. Agustina, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches. Pasamos de inmediato a revisar el taco, la conglomeración, la congestión de vehículos que se está produciendo acá en el kilómetro 6 de la ruta 68, justo en el empalme con Américo Vespucio, porque lo cierto es que a partir de las 17 horas, cuando se cerró esta ruta 68, comenzó a producirse una larga fila de vehículos. Esto porque Carabineros, claro, tiene que fiscalizar hacia dónde se dirigen los vehículos. En este caso se están fiscalizando, controlando los vehículos, no los peatones, tampoco los ciclistas. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos autos que pueden pasar? Vemos que hay varios que están avanzando, es porque se dirigen al Noviciado, a Lovalle o las Lomas de lo Aguirre. Para aquellos vehículos, como contaba nuestra compañera, que se dirigen a la región de Valparaíso, también se tienen que tomar rutas alternativas y son de vuelta. Pasemos a escuchar las declaraciones de Carabineros que nos dicen que está un muy buen comportamiento de parte de todos los vehículos. ¿Es cerrada y que le informan que no puede pasar fácil igual? No, me devuelvo. Lo devuelvo. Pero los tacos lo pone la humanidad, no Dios. Yo no va por la fe. Porque todos los tacos lo pone la gente. Es lo que más tenemos. Fe. Gracias. Esta manda, esa de todos los años, dijimos ya, vamos, a lo que sea. Si llegamos, si no lo devolvimos. Muchas gracias. Si quiere el virus la detuvo. Lo hemos cuidado tanto que cómo hacer tanta la mano ahora. La ruta no está dispuesta para los peatones ni tampoco para los ciclistas. El mensaje a esas personas, primero la conciencia, la responsabilidad. Segundo, es hacer maduro que estamos pensando no solamente en mí, sino en toda la comunidad. Y tercero, si se quieren arriesgar a un reproche sanitario, que es un reproche administrativo, que es un sumario sanitario, sumado al reproche penal, que es el incumplimiento de una orden dispuesta por personal de Carabineros que está en el lugar, no se los recomiendo. Un llamado entonces a la responsabilidad, que van en un año especial en donde se suspendió la peregrinación al santuario de la Virgen de Lo Vázquez y que por ende se producen estas grandes aglomeraciones de vehículos, esta congestión de vehículos al interior de la ruta 68. Bien, Agustina, muchas gracias. Taco enorme entonces en la ruta 68. Buenas noches. Participaron del mayor robo de una empresa de transporte de valores de la historia, pero no recibieron parte del botín de los 16.000 millones que les prometieron. La Fiscalía logró la confesión de los guardias al mostrarles las pruebas. Parte de ellas son estos videos inéditos. Mire. Por primera vez se conoce de forma nítida cómo operó la organización criminal que robó más de 16.000 millones de pesos desde una empresa de transporte de valores. A continuación les mostramos paso a paso cómo entraron, cómo sacaron y se llevaron el dinero. El reloj marca las 00:44 de la madrugada del 19 de septiembre de 2017. El lugar, la empresa es Serval de la comuna de Independencia. En las imágenes, el vigilante privado Jesús Bravo, que por largos 2 minutos se da vuelta en el mismo lugar hasta salir del recinto. 10 minutos después vuelve y tras él 3 hombres que supuestamente lo intimidan.
el ingreso que tienen a Eserval el día del hecho aparentaba un robo con intimidación y violencia, pero los antecedentes permiten deducir de que había una coordinación entre ellos. Pero nunca fue así, según la Fiscalía. Jesús Bravo y el otro vigilante privado, Eduardo Moya, habrían estado coordinados con el resto de la banda. En la época de los hechos estaban contratados como guardias de seguridad de la empresa Eserval. Ellos fueron captados por Daniel Zúñiga para la participación de la asociación. Su rol era intentar estar juntos de turnos el día de la noche en que se iba a efectuar el ingreso a la empresa Eserval. Y ese día simular que los intimidaban y entraban a robar la empresa. Al menos 8 delincuentes ingresan al sector de la bóveda, algunos preocupados de eliminar las cámaras de seguridad para que no quedara registro del atraco, pero nunca se dieron cuenta de la existencia de esta que captó todos sus movimientos. Apenas ingresaron, 2 minutos después comenzaron con el trabajo de oxicorte. Uno de ellos era el especialista. En resumen, 2 horas exactas estuvieron al interior de la empresa Eserval. Dinero que fue trasladado en carros de supermercados para cargarlos en este camión. El trabajo realizado desde el año 2017, cuando ocurre el delito, hasta esta fecha, permitió establecer el mecanismo de fuga, una planificación y una serie de antecedentes que, a nuestro juicio, implican una asociación ilícita que fue conformada para la comisión de este delito de 16.000 millones de infracciones. Con overoles, pasamontañas intentaron ocultar sus identidades, pero el trabajo del S9 de Carabineros y la Fiscalía durante 3 años y 3 meses permitió saber cuál fue la función de cada uno de ellos y qué hicieron con el dinero. Luego de lograr los objetivos de la organización, los líderes establecen la forma de pago del dinero ilícito, entregando la parte comprometida a cada uno de ellos, menos a los 2 guardias vigilantes de la empresa, a quienes se le comprometió pagar en menos de 6 meses o 1 año, una suma determinada que no se entregó finalmente. Es decir, todos recibieron su parte, menos los 2 vigilantes privados. Estas son las viviendas y los autos que, según el Ministerio Público, adquirieron con el dinero sustraído, pues algunas de estas casas y vehículos fueron pagados al contado. En los allanamientos, además, se encontraron fajos de billetes. Entre lo comprado y lo incautado, se estima que se han recuperado 2.000 millones de pesos. Lo que nosotros tenemos es una organización criminal. La organización criminal está compuesta por personas que la lideran, hay distribución de funciones, hay vehículos que se sustrajeron, hay ocultamiento, hay falsificación de placas patentes. Los vehículos andaban con placas patentes que no eran las originales. Hay una preparación previa, hay observación, hay vigilancia. Pero la jueza María Fernanda Sierra, pese a que destacó la contundente investigación, desechó cada formalización de cargos, el lavado de dineros, receptación de vehículos, la quema de los mismos, el robo en lugar no habitado. No existe fundamentos suficientes en esta instancia procesal como para determinar que el hecho en cuestión y los delitos asociados den elementos suficientes como para estimar que estamos en presencia de una asociación ilícita. Por ello, y pese a la petición de prisión preventiva, la jueza desechó tales medidas, dejando a 11 de ellos en libertad, con cautelares como el arresto domiciliario nocturno, lo que generó que la Fiscalía recurra en los próximos días a la Corte de Apelaciones. Tenemos la convicción que la Corte, con los antecedentes que vamos a entregar, vamos a revertir esta situación. Será entonces la Corte de Apelaciones la que defina si robar 16.000 millones de pesos en esas circunstancias amerita o no, en esta instancia procesal, una prisión preventiva. Una peligrosa moda originaria de Europa aterrizó en nuestro país. Un hombre fue grabado poniendo en riesgo su vida cuando simuló surfear en el techo de un tren en movimiento. La empresa Merval evalúa interponer acciones legales en contra del responsable de esta temeraria acción. Saca fotos, se gira, actitud relajada, como quien está en tierra firme. Pero lo cierto es que mientras el sujeto en imágenes realiza estas maniobras, va a bordo de un vagón de metro, no como pasajero, sino sobre el techo del tren en movimiento, de seguro registrando el adrenalínico momento para compartirlo en sus redes sociales.
¿Va a parar el taxi? Insólito. ¿Cómo lo pueden permitir y no se dan cuenta? Te pueden matar. Es muy riesgoso. Yo no sé por qué, bueno, la juventud de hoy día hace cosas inexplicables que en los tiempos míos no se hacían. No sé si lo tomarán como deporte o algo similar, pero claro, es súper arriesgado e inconsecuente para ellos también, pues. Todo ocurrió este domingo en el tramo previo a la estación de metro de Quilpué en la región de Valparaíso. Hasta ahora no hay denuncia formal del hecho en Carabineros, pero de todas maneras el video se viralizó a través de redes sociales. Se observa un joven que venía surfeando, ¿no es cierto?, emulando otras tendencias que se realizan en otros países, vulnerando la medida de seguridad de la empresa, que yo creo que es lo que llama la atención y sobre lo puntual que hay que tratar de ver cómo esto se supera, porque la verdad es que no es primera vez que en los últimos días también han ocurrido hechos similares donde jóvenes han trepado los trenes, ¿no es cierto?, poniendo en riesgo su integridad. La temeraria maniobra sería parte de una práctica denominada subway surfing, que consiste en subirse en el techo de los vagones mientras el tren avanza. Hasta fines del año pasado se habían registrado 13 accidentes mortales en París, donde partió la peligrosa moda que es cuestionada en el mundo. Me parece sorprendente, me parece increíble y me parece tremendamente irresponsable. No puede ser que una tendencia tenga y ponga en riesgo la vida, no tan solo de quien ha decidido un acto irresponsable, sino de quienes van al interior del tren y más aún de quien trabaja con la responsabilidad de los pasajeros. Por su parte, la empresa Metro Valparaíso asegura que está recabando antecedentes para interponer acciones legales por violación a la Ley General de Ferrocarriles. Agregan que perseguirán una sanción efectiva para el responsable de esta temeraria acción. Si ya sabíamos de los rayados en vagones, ahora esta nueva práctica aterriza en nuestro país. Una hazaña irresponsable y de alto riesgo que Merval busca sea duramente sancionada para frenarla de raíz. En una de sus mayores crisis, el Frente Amplio busca reordenarse. La posibilidad de aliarse con el Partido Comunista cobró fuerza tras la renuncia de algunos de sus miembros que han asegurado que solo desde la centroizquierda se pueden construir mayorías. Fue una de las semanas más difíciles en la historia del Frente Amplio. Primero la renuncia de 2 diputados a Revolución Democrática. Me voy de Revolución Democrática con mucha pena. Intentar colaborar, ahora como independiente Frente Amplista. Pero no fue lo único, también llegó la decisión del Partido Liberal, que le dijo adiós al bloque tras su Consejo General este sábado. Arrinconarse en una izquierda más radical, legítimo, es un camino legítimo, yo no lo estoy juzgando a priori. Pero no es el camino del Partido Liberal. Aquellos que quedan en el Frente Amplio, lo más probable es que suceda una alianza con el Partido Comunista. Una crisis en el Frente Amplio sobre la que guardan silencio por ahora líderes como Beatriz Sánchez y Giorgio Jackson, que fueron contactados por TVN. Un momento clave que marca el reordenamiento de las fuerzas, ubicadas más a la izquierda dentro del espectro político chileno. El Frente Amplio lleva haciendo hace muchísimo tiempo un llamado junto a las organizaciones sociales a la más amplia unidad de quienes pensamos distinto, pero ponemos ideas en común para cambiar un modelo neoliberal injusto hecho a la medida de los abusadores. Creo que el Frente Amplio sigue siendo la casa de quienes efectivamente hemos defendido las reformas importantes para este país en los últimos 10 años y vamos a seguir trabajando con quienes hemos impulsado esos cambios. Esperamos que en esa nueva cancha, la cancha del siglo XXI, nos podamos encontrar con los compañeros del Partido Comunista, con los compañeros también de los sectores más transformadores de Unidad Constituyente, pero sobre todo con la ciudadanía. Guiños al Partido Comunista, donde algunos expresaron sus críticas hacia los ahora ex Frente Amplistas. Yo recuerdo cuando el Frente Amplio nació enfrentándose a lo que ellos llamaban el duopolio neoliberal. Hoy día nos damos cuenta que después de todas esas posiciones tan claras, algunos de los miembros del Frente Amplio, legítimamente, porque tienen todo derecho a convertirse al neoliberalismo. La pregunta que surge ahora, ¿cuál será el domicilio político de los ex Frente Amplistas? ¿Ustedes se sienten más cómodos como Partido Liberal con una eventual segunda vuelta de un candidato opositor como Heraldo Muñoz o como uno como Daniel Jadue o Pamela Giles? Con total claridad, en la centroizquierda, y por lo tanto creo que además la centroizquierda es la única que puede construir mayoría. Desde el rincón no creo que lo pueda hacer Pamela Giles, sinceramente. Aún así, los coqueteos entre el Frente Amplio y el Partido Comunista continúan, ya que ambos podrían zanjar una inminente alianza de cara al nuevo ciclo electoral. Efectivamente, a nosotros nos interesa sobremanera seguir las conversaciones con el Frente Amplio.
con quienes ya hemos llegado a acuerdos en gobernaciones. Esperamos también en alcaldías. Hay que construir una alternativa real y para eso requerimos disposición y claridad de las distintas fuerzas. Y en esa línea hemos estado conversando con el Frente Amplio, hay partidos que todavía están trabajando en esa dirección. Momento clave en la oposición con esta fractura del Frente Amplio, que busca nuevos socios de cara a un año de elecciones municipales, de gobernadores regionales constituyentes, parlamentarias y presidenciales. Bueno, hoy más que nunca tenemos que monitorear lo que está pasando con el COVID-19 con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de paciente clínico de la Clínica Indizas. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, aunque preocupado. A ver, muy preocupado, por supuesto, porque las cifras que vamos a compartir ahora así lo demuestran y estamos a partir del jueves en fase 2, toda la región metropolitana. ¿Por qué llegamos a esto, doctor? Bueno, la verdad es que el virus sigue circulando en forma extendida en el territorio. Toda la zona sur ha ido enfrentando rebrotes y esto podía llegar a la región metropolitana. La monitorización de los números mostraba cómo la tasa de contagio efectivo se mantenía e iba subiendo, y en los últimos días se ha visto cómo la cantidad de casos nuevos se incrementa en vez de disminuir. Ahora, doctor, en esta fase 2, que es distinta a la que ya vivió la región metropolitana meses atrás, hay algunas situaciones que están permitidas, como por ejemplo las clases. ¿A usted le parece acertado eso? A ver, es posible que en términos de impacto al final del día de contagio dentro de la sala de clases no sea tan importante. Lo que más me preocupa es que no existan dos lenguajes, dos tipos de señales. Lo ideal es dar un tipo de señal, un solo mensaje. Entonces, dar fase 2, pero una fase 2.5, 2,5. Es como estamos ahora, pues. Claro. El permitir esos cambios entrega señales como que estamos mal, pero quizás no tan mal, y creo que es muy importante que como país tengamos un solo mensaje, que sea todo muy claro, sin lugar a dudas. ¿Ha sido más radical, doctor? Se lo pregunto porque efectivamente hay gente que sostiene, bueno, si estamos tan mal, ¿por qué no hacer cuarentena? ¿Usted habría sido más radical que una? No, yo creo que es bastante claro el pasar toda la zona metropolitana, no es esto de que hasta el semáforo hay cuarentena, de ahí no, se ha hecho una medida que afecta a toda la región metropolitana porque hay comunicaciones intercomunales, se aborda como región, 45% de la población del país está acá y esto podría ser muy importante. Y otra cosa muy importante, que hay que decir las cosas buenas, se toma a tiempo, se está haciendo antes de que venga un incremento sostenido. Ya, pero veamos los casos totales nuevos y aquí tenemos las fechas, la última semana de noviembre, primeros días de diciembre, y ya los números están nuevamente acercándose peligrosamente a los 500. Efectivamente. Tenemos por un lado, uno ve como de 200 estamos llegando a cerca de 500 casos nuevos que está ocurriendo en un área geográfica que concentra gran cantidad de población, que además se moviliza mucho y esto puede rápidamente crecer en forma exponencial. Y otro número muy importante, la cantidad de ventiladores disponibles que teníamos sobre 500, nos acostumbramos a que estuviera por debajo de 400 y ahora tenemos por debajo de 300. Doctor Ugarte, bueno, yo le preguntaba cómo llegamos a esto. También habría que preguntarse por quiénes llegamos a esto. Vamos a escuchar al ministro de Salud y se lo pregunto a la vuelta. Es evidente que el mayor motor de contagio en este momento está entre los 20 y 40 años de edad. Y nosotros vemos que desgraciadamente es la población que menos se cuida, pero que puede llevar el virus a los adultos mayores. Es la población que no se está cuidando y que debe hacerlo. La población que no se está cuidando, gente joven, de 40 años hacia abajo. ¿Qué pasa con esos grupos? Por ejemplo, veíamos recién una fiesta clandestina. También lo del presidente Piñera ha generado bastante crítica de esto de pasearse en la playa, aunque fuera por un periodo de tiempo acotado, sin mascarilla. Se autodenunció, pero también son señales contradictorias. Sí, y la verdad es que hay una señal que no podemos dar. El problema no son solo los adultos mayores y no es solo que la gente joven lleve a los adultos mayores. Es cierto que proporcionalmente los adultos mayores tienen más riesgo de enfermar gravemente o morir, pero como los jóvenes y adultos jóvenes son más,
al final la cantidad de muertes que se pueden acumular entre los jóvenes es muy importante. Iván, digámoslo sin ningún tipo de eufemismo, los jóvenes no son invulnerables al coronavirus. Pueden enfermar e incluso pueden morir. Y eso hay que decirlo con suficiente claridad porque pareciera que los invitamos en un acto de altruismo a proteger a los adultos mayores. Entonces, los pacientes jóvenes que yo tengo hospitalizados en mi clínica, ¿qué son? Perdón, para que la gente lo entienda claro, gente joven muere por COVID. Así es. Una doctora de cerca de 40 años murió hace pocos días. Los jóvenes pueden morir por coronavirus. Olvidemos ese concepto que solo son los mayores. Si no lo decimos con claridad, disculpa Iván que sea tan duro, pero si no lo decimos con claridad, no estamos transmitiendo el mensaje. Es que, doctor, eso es muy importante porque hay una modelación que se ha hecho desde la autoridad sanitaria y los especialistas que hablan de 3 escenarios posibles. El peor escenario, que sería entre el 12 y el 18 de enero, da cuenta de cerca de 9.000 posibles contagios al día. Estamos hablando de cifras incluso peores que las que tuvimos en julio o muy cercanas a las que tuvimos en julio. Y con fallecimientos que van a andar, dice esta modelación, insisto, es una modelación, pero una modelación de las posibles, en torno a las 100 víctimas fatales diarias. ¿Eso es todavía posible o esta transición, esta fase 2 para toda la región metropolitana atenúa ese posible resultado que está acá a la vuelta de la esquina? Si vemos lo que está ocurriendo en Europa, vemos que la segunda ola fue mayor en cantidad de casos, pero también en fatalidades con respecto a lo que ocurrió en abril. Mire Italia, pues Italia ayer, las cifras de Italia son tremendas. Es impresionante, pero más, Iván, veamos lo que ocurrió con la gripe española hace muchos años. Mató más gente en la segunda ola que en la primera. Esto mismo podría ocurrir en Chile. Por eso lo que se está haciendo ahora parece muy sano, muy recomendable. No queremos que esa ola, con su carga de enfermedad, llegue a la región metropolitana en los próximos días y esta medida, que es preventiva, está muy bien tomada, es dolorosa, es incómoda, nadie lo quiere, pero lo necesitamos. Doctor, bueno, también hay una buena noticia que ha venido desde el Reino Unido que comienza esta semana su vacunación. Rusia también algo parecido. ¿Qué tan lejos estamos de eso y qué está pasando en Inglaterra y qué está pasando en Rusia que han hecho posible estos procesos de vacunación? Bueno, en el Reino Unido más de 800.000 dosis comienzan a ser distribuidas, ¿no es cierto?, entre las diferentes naciones que conforman el Reino Unido y tienen millones de dosis, un verdadero ejército de funcionarios de la salud preparados para vacunar. Van a vacunar a los adultos mayores que viven en hogares, los funcionarios de los hogares de larga estadía, los funcionarios de la salud. La reina de Inglaterra se va a vacunar. De las primeras. Su esposo para dar señales. O sea, el país se va moviendo rápidamente a inmunizar a su población. La Federación Rusa, que vacunó a sus militares, ahora está vacunando civiles en forma masiva. En Brasil, más de 1 millón de dosis de vacuna de CanSino ya están en Brasil. O sea, varios países están dando los primeros pasos hacia la vacunación de la población. Bueno, a la espera de la vacuna, le pregunto por este fármaco antiviral. Si yo le digo estos números y letras, usted probablemente no diga nada. MK4482, EIDD2801. ¿Qué es eso y cómo funciona? Este es un antiviral que se desarrolló para atacar el virus de la influenza. ¿Ya? Y se ¿Tiene un nombre más normal que ese? Molnupiravir. Es lo mismo. Bueno, un poquitito más amistoso. Ahora, se vio que afectaba muy bien a los virus RNA. Y como este es un virus RNA, se empezó a investigar en la Universidad de Georgia qué pasaba con este antiviral. Las primeras pruebas se hicieron con animalitos de experimentación y se vio que lograba en los hurones disminuir la enfermedad rápidamente, la posibilidad de contagio. Tomaban animalitos contagiados con virus en su rinofaringe y lo ponían a cohabitar con animalitos susceptibles y no se contagiaban porque en 24 horas desaparecía el virus.
Ahora, así rápido, en un día. Así de rápido. Y eso podría ser un arma en la lucha contra este virus de personas ya contagiadas muy importante. Y hay en marcha desde octubre un estudio de fase 2, fase 3, que esperamos que estén los resultados, porque en esta línea tenemos que considerar, por un lado, vacuna para que la gente no se enferme, pero por otro lado, fármacos para que aquellos que ya se enfermaron no evolucionen a la forma más grave. Bueno, a la espera de aquello. Doctor Sebastián Ugarte, como siempre, le doy las gracias por estar con nosotros. Que tenga buena noche, muy amable. No, encantado, un privilegio compartir contigo. Muchas gracias. Revisamos otras informaciones. El chavismo ganó las elecciones legislativas en Venezuela y volverá a controlar el Parlamento. Sin embargo, 45 países del mundo no reconocen como legítimo este proceso. Desde la oposición acusaron fraude, mientras que para el oficialismo y el Consejo Nacional Electoral los comicios son legítimos. Que el chavismo arrasó en las elecciones legislativas, dice el oficialismo. Que hubo fraude y nadie reconoce el proceso, responden en la oposición. Lo cierto es que ayer en Venezuela votaron para renovar la Asamblea Nacional y según el gobierno consiguieron una victoria inapelable. Hemos cumplido con la Constitución. Hemos cumplido con esta Constitución. 5 años después tengo que salir a decir, tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. La oposición venezolana hizo un llamado a no votar en estas elecciones por falta de garantías y fue así que no presentaron candidatos. Sin embargo, según el Consejo Electoral, el proceso ha sido transparente. Contamos con un 82,35% de transmisión de las actas de escrutinio y con una participación del 31% de las electoras y electores inscritos. Pero de acuerdo a los sondeos de la oposición venezolana, las elecciones tuvieron una participación cercana al 18%, lo que según ellos le otorga nula legitimidad a este proceso. Buenas noches, pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional. El fraude ha sido consumado y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular. Es que varios países de la región y también del mundo rechazan los comicios. 16 naciones latinoamericanas, incluido Chile, más Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, México, Argentina y Bolivia han guardado silencio, mientras que Cuba es el único país que ofreció su respaldo a Venezuela. El rechazo regional se ampara en 3 cosas. Primero, dicen que hubo falta de transparencia. Segundo, que no había observadores internacionales. Tercero, porque no estaban en las papeletas todas las fuerzas políticas del país. Desde Alemania también criticaron el proceso. En total son 45 los países del mundo que mantienen esta postura. Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt. Aus unserer Sicht waren die Wahlen nicht frei und auch nicht fair und genügten auch nicht internationalen Mindeststandards. Und sie genügten auch nicht der Notwendigkeit eines inklusiven politischen Prozesses zur Überwindung der nationalen Krise, die wir seit geraumer Zeit ja in Venezuela sehen. Y yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos. De esta forma, Nicolás Maduro retoma el control del Parlamento que perdió las elecciones del año 2015, en un proceso que no ha sido reconocido por varios países, pero que según el gobierno venezolano goza de absoluta legitimidad. Sin que por ahora se apliquen los controles sanitarios de acceso, más de 70.000 turistas ya llegaron hasta la comuna de Pucón. A una semana del eclipse, los visitantes disfrutan de la playa y el sol. Sin embargo, todo indica que el próximo 14 de diciembre habrá cielos nublados e incluso precipitaciones en la Araucanía. Todo listo para la temporada de verano en la playa grande de Pucón. Aquí las gratas temperaturas sobre los 30 grados y el atractivo de siempre a orillas del lago permiten anticipar mejores momentos para el comercio local. Los veraneantes saben que en Pucón siempre hay panorama y para todos los gustos, que aprovecharon precisamente esta ventana sin controles fronterizos y la que ahora con el retroceso del área metropolitana restringirá aún más la salida de visitantes santiaguinos.
cabe destacar que se ha notado mucha preparación de acá en la ciudad en cómo preparar las terrazas, así que no, bien por ese lado. Se disfruta todo el tema de compartir, comerse algo rico, tomar algo rico también, así que harta gente y bueno, por lo que se ve las medidas sanitarias son buenas, así que bien. Pero llegamos el sábado ya. Nosotros siempre venimos en esta época, gracias a Dios nos tocó el eclipse este año, ¿no? Más de 40.000 personas podríamos decir que hoy están constantemente dando vueltas en la ciudad, más los que están en cabañas, en hoteles, 60.000, 70.000 personas fácilmente. Pero la sabiduría ancestral indica que cuando se instala el sombrero de nube sobre el cráter del Rucapillán, es anticipo de lluvias que amenazan directamente el espectáculo astronómico del año en una de las zonas más hermosas del país. Parece que viene con nublado, que sí, que no, cambian el tiempo a cada rato. Pero como buenos viajeros tenemos que imponernos frente a todo cambio climático. Habrá que improvisar ahí a ver qué se hace. El autocuidado personal para que nos colaboren en eso y ver el eclipse desde la casa. Meteorología confirma que el sistema en todo caso pudiera arrastrar las nubes hacia la zona sur argentina. Un sistema frontal que afecta a la zona sur, principalmente a los lagos hacia el sur. El día domingo 13 ya estaría cruzando el día lunes 14 hacia el sector argentino, dando paso a una transición a un sistema de alta presión o una cuña de alta presión. En algún minuto se va a hacer de noche, ¿ya? A pesar de que va a estar todo nublado, va a estar oscuro por el par de minutos que va a durar la totalidad y después de eso gradualmente la luminosidad va a ir aumentando. Habrá controles policiales estrictos en los accesos a la ciudad a partir de este jueves. Se suma esto ya los días próximos al fin de semana que se van a generar los servicios tanto desde Freire, Villarrica hasta Pucón. También vamos a fiscalizar todo lo que habla de las fiestas que posiblemente se puedan generar. Desde el miércoles aumentan los vuelos tanto a Temuco, Pucón y Villarrica, ante la masiva llegada de astrónomos de fama mundial, seguidores de eclipses que miran con desconfianza este sombrero de nubes que sigue omnipresente en el volcán más activo del cono sur de América. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. 40 años han pasado ya desde el fatídico día en el cual un hombre en Nueva York decidió quitarle la vida a John Lennon a balazos. Morir el artista y nacía la leyenda de uno de los músicos más gravitantes en la historia del género popular en el mundo entero. Caía muerto John Lennon. Fue el 8 de diciembre de 1980. Clavada quedaría esa fecha en corazones entonces y en la historia siempre. John y yo nos miramos a los ojos y nos emocionó que hubiera nacido esa hermosa canción. Y en realidad, se ha convertido en un himno internacional por la paz. Recordaría tiempo después Yoko Ono, pareja de Lennon y madre de su hijo Sean, con quienes el ex líder de los Beatles vivía en el edificio Dakota en Nueva York, allí donde inmortalizado por este recuerdo en el suelo está el punto exacto donde un desquiciado a balazos terminó con su vida. Yo estaba los últimos días para ir al colegio, estaba en la enseñanza básica y recuerdo perfectamente que mi mamá me estaba haciendo la corbata y ella me dice que habían matado a John Lennon, no lo podía creer. Lo mataron justo cuando Woman, dedicada íntegramente a Yoko, se convertía un mes antes en su última canción estrenada en vivo. Moría la persona y nacía el mito, dice una de esas manidas frases que conviven con estas leyendas. Pero no deja de ser cierto. John era de aquellas personas que si estaba junto a una pileta y cuando yo recién intentaba entrar, él ya estaba nadando en el agua. Sí, creo que influyó en mí su sentido de líder. Inmediatamente que termina su carrera con los Beatles, era una figura que hablaba de la paz mundial. Hizo campañas sobre eso, invirtió mucho dinero, invirtió mucho tiempo, invirtió parte de su capital artístico también. Tras la disolución de los Beatles, dejó música, pero también su incidencia en diversas luchas. Peace on earth, that implies no violence, no starving children, no violent minds, no violent households, no violence, no frustration, no fear.
Volaba otra vez despuntando los 80 y lanzaba disco Double Fantasy. Daba la sensación de que podía haber la posibilidad de que pudiéramos tener a los Beatles reunidos nuevamente. Recuerdo yo ese mismo año, en 1980, que hubo noticias donde se hablaba de la posibilidad de reunir a los Beatles bajo un contrato de $1.000 millones. Parecía reemprender con todo, pero fue asesinado allí por Mark Chapman, un fanático de Lennon. Es un absurdo, una de las cosas que nunca se van a comprender. Es un magnicidio el que comete. 4 disparos dicen los informes, de 5 hablan otros. ¿Y qué más da? Con ellos Chapman daba muerte a Lennon. 11 veces se le ha negado la condonación de su cadena perpetua y ha terminado diciendo: no tengo excusas. Eso fue por gloria personal y es el peor crimen que se puede cometer contra un inocente. Un absurdo, un sinsentido, una estupidez. Se resume mucho cuando el portero del edificio de Dakota se le dice: ¿te das cuenta de lo que hiciste? O sea, por conseguir ese minuto de fama termina arruinando no solamente su propia vida y arruinando la vida de la familia de Lennon, sino que la vida de millones de personas en todo el mundo. Moría así hace 40 años, el último acorde en vida, para una vida inmortal en cada uno de sus acordes. Arturo Vidal es duda. Es probable que el volante chileno se pierda el partido más importante de este semestre para el Inter de Milán. El día miércoles, por Champions League, enfrentan al Shakhtar Donetsk. Partido relevante. Si pierde o empata el Inter, queda eliminado, fuera, en esta última fecha de Champions League de la Liga de Campeones de Europa. Si ganan, por lo menos tiene asegurada Europa League, para los que terminan terceros en el grupo. Si ganan, tendrán que esperar un resultado entre el Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach para ver si terminan por lo menos en el segundo lugar y clasificar a la Champions. Importantísimo el partido. Con Alexis no sabemos, con Arturo Vidal tampoco. Detalles en la siguiente nota. Los dos gestos de Arturo Vidal que preocuparon al Inter de Milán. Minuto 69, sprint del Rey y sintió una molestia en el muslo. A la jugada siguiente asistió a Hakimi en el gol. Vidal que la cambió, buena pelota para Hakimi. ¡Hakimi! ¡Golazo! Luego llegó el cambio. Y viene Varela también. Bueno, Varela por Vidal y Martínez por Lukaku, ¿eh? Me dijo que resbaló y sintió un poco de dolor. No apareció en los entrenamientos en Appiano Gentile. Todo a horas del partido del miércoles contra Shakhtar Donetsk, uno de los más importantes en lo que va de temporada. Se juegan la clasificación en Champions. Nos calmó, es un guerrero, pero espero que no sea nada en particular porque lo necesitamos en el mediocampo. La lesión de flexores en el muslo de un futbolista obviamente que es relevante. La prensa italiana lo da en un 99% descartado. Dejan margen para el milagro del Rey. Una lesión en el flexor del muslo derecho sería el diagnóstico. Los flexores son 7 y el más importante de estos es el recto anterior. Yo podría decirle que es uno de los músculos más complejos. Es relevante en el sentido de ver la magnitud de la lesión, las características de esta. Vidal fue sometido a exámenes este lunes. Quieren tenerlo, pero no arriesgarlo sabiendo que tienen toda la temporada por delante. El que sí estará es Alexis, que va con todo por los octavos de la Champions. Y volvemos con el calcio. Seguimos con chilenos en Italia. La imagen para Eric frente al Genoa. Dos equipos que están muy complicados en los últimos lugares. Tarjeta amarilla que recibe el volante. Cerrando esta fecha de la Liga Italiana, donde la Fiorentina está en el puesto 17. El Genoa es penúltimo. Vamos ahora al fútbol chileno. Mañana hay un partido relevante.
cuando un partido importante dice, no, de 6 puntos, este de 100 puntos. Colo-Colo, el colista, recibe al penúltimo, a Deportes La Serena, mañana a 6:30 de la tarde en el Estadio Monumental. Colo-Colo sí o sí tiene que lograr el triunfo. Si gana el cuadro granate, se aleja 6 unidades. Está el retorno de Jorge Valdivia, que está en la lista de los citados por el cuadro de Gustavo Quinteros. Que tenemos una final con un rival directo. Pero la tónica de los partidos hasta ahora iban a ser así, de lo complejo. El Estadio Monumental recibe este martes a las 18:30 horas un partido denominado como la Gran Final. Colo-Colo el colista versus Deportes La Serena, el penúltimo de la tabla. Albos y Granates están separados solo por 3 unidades. En Macul el Cacique puede igualar a los Papayeros, mantener todo como está o bien quedar colistas, pero ahora a 6 puntos de los serenenses. Que este es el partido clave. Los partidos claves son estos que son los que peleas con lo del fondo de la tabla, y Serena es uno de los del fondo. Gabriel Coca Mendoza, un histórico del Cacique, está preocupado. En su vida pensó ver a Colo-Colo a un paso del descenso. Este creo que es el partido sin duda el principal del año. El campeón de América con Colo-Colo cree que el equipo de Miguel Ponce será un rival duro, no solo por los 4 triunfos al hilo que llevan, sino que también por la presencia de Humberto Suazo y Jaime Valdés. Son 2 jugadores que hicieron muy bien las cosas en Colo-Colo. Y para combatir el talento de esos 2 exjugadores salvos, Gustavo Quinteros llevará al menos en la citación a su última incorporación, Jorge Valdivia. Está preparando, vamos a tener mucha más variante de mitad para adelante. Colo-Colo este martes se juega literalmente un partido de 6 puntos. Quinteros espera que la magia de su último refuerzo pueda aparecer y si no, quizás otra arenga de Mati Fernández se pueda manifestar. Nadie nos regaló nada. Aquí es el momento de salir a la cancha y demostrar por qué estamos acá. El Cacique ante Deportes La Serena espera comenzar el repunte en la tabla. Mira quién está ahí, al ritmo de Dani Alves. Qué jugadorazo, defensa, lateral derecho, con más de 40 títulos en su carrera, en clubes y por supuesto en la selección brasileña. El jugador habló con 24 horas, analizó por ejemplo la actualidad de la selección chilena, recordó también momentos donde compartió con algunos de nuestros compatriotas, por ejemplo en el Barcelona, con Alexis Sánchez, Claudio Bravo. ¿Quieres saber más? Imperdible, a continuación. Para mí es mi estilo de vida, ¿no? Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Loco, pero bueno. Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Excéntrico, particular y sin copia, un futbolista que ve su carrera como una profesión, pero que disfruta de las cosas simples de la vida como la música. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas. Dani Alves, desde Brasil, da la siguiente entrevista, TVN. Bueno, saludos desde Brasil. Todo bien, todo, por suerte, todo tranquilo. Año 2014 y esta imagen dio la vuelta al mundo. El ingenio de Alves ante esta incitación al racismo. Acá, el mensaje del futbolista. Generemos un mundo con más amor, con más respeto, con más complicidad entre personas, entre razas y llámelo como tú quieras, ¿no? Dani Alves es inquieto, siempre busca nuevos focos a su vida. Aún juega en Sao Paulo, pero uno de sus intereses por estos días son los videojuegos. El futbolista fue anfitrión de los Gaming Arena, donde usuarios de todo el continente pudieron acceder a charlas sobre los juegos más populares de este 2020 y las sorpresas para el 2021. Porque Alves decidió invertir en esto. Es un mundo que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, ¿no? Y a partir de ahí pues se ha ido llamando la atención. Alexis con Pinilla. ¡Pinilla! ¡Ay, la puta madre! Tocó mucho, sufrió mucho, batallar. Así es una competición de ese nivel. Jara contra Julio César Jara. Se acabó. Un partido donde se podía ir para cualquier una de las dos partes, ¿no?
Este recuerdo corresponde al Mundial de Brasil 2014 cuando Chile casi da la sorpresa y elimina al local. Dani Alves, con su experiencia, analiza la actualidad de la Roja. El problema que atraviesa algunas veces Chile o algunas veces otras nacionalidades, otras naciones, es la falta del recambio del mismo nivel. Tuve el honor de coincidir con dos grandes de Chile, ¿no? Entonces, y yo te hablo en calidad humana. En Barcelona, Alves coincidió con dos chilenos, con Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Con ambos tuvo una buena relación y cuenta quién era el más animado en el camarín culé. Yo pienso que Alex. Yo creo que por la edad también, ¿no? La edad que habíamos conseguido, era joven. Y Claudito ya era un poco más sereno, ¿no? A pesar de haber jugado con los mejores del mundo, Alves le quedó una cuenta pendiente. Claro, ser compañero de Arturo Vidal. Mira lo que te digo. No creo que Neto juega con él porque es como... Yo creo que es de estos locos, ¿sabes? De estos locos que a mí me gustan. Un futbolista que trasciende una cancha, uno de los mejores laterales de la historia, con 41 títulos, un deportista que sigue con hambre de victorias y también con ganas de seguir gozando. Dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo. Ahí Dani Alves, que hablaba de la selección chilena. A propósito, siguen las posibilidades para que Reinaldo Rueda deje la Roja y asuma la selección colombiana. Eso podrá resolverse durante esta semana. Pausa, me despido, continúa luego Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso en 24 Horas con un par de preguntas para usted. ¿Le gustaría saber cómo se siente su cuerpo mientras hace deporte? ¿O rastrear la ruta mientras surfea en mar abierto? Bueno, estas son algunas de las funcionalidades de los nuevos relojes inteligentes. Una innovación que busca revolucionar y hacer más efectivas las rutinas de entrenamiento para ser más conscientes sobre cómo llevar una vida más saludable. Imágenes que a principio de año parecían muy lejanas. Meses de cuarentena que fueron una verdadera jaula para los amantes del deporte al aire libre. Sobreentrené porque estaba desesperada, encerrada. A mí me sirvió no sé qué habría hecho si no habría podido hacer algo. Y es que con la pandemia la rutina cambió. Las interminables horas frente al computador hizo que muchos encontraran en el deporte una salida para romper el aburrimiento y mantenerse en forma. También hubo un interés muy alto de comprar cosas y de mantener haciendo actividad física. Y creo que eso es un gesto muy importante del interés que hay en la actividad física y que ha ido creciendo. Motivación reflejada en el aumento de flujo en cerros y parques, donde los deportistas retoman sus actividades en el exterior, pero ahora solo durante la semana. Las opciones son variadas para quienes desean monitorear sus rutinas y conocer mejor qué experimenta el cuerpo durante la actividad física o ciclos de sueño. Tenemos una gama bien amplia. Tenemos el Watch GT 2 Pro que está a 299.990, nuestro tope de línea, pero también tenemos smartwatch desde los 89.000 pesos. Un hit que se intensifica en las semanas previas a la Navidad. Para los fanáticos de los relojes tradicionales, el Watch GT 2 Pro es el acceso perfecto al mundo de los relojes inteligentes. La batería dura 2 semanas y también acá tiene más de 100 modos deportivos, incluyendo modos deportivos bien especiales como el esquí y el snowboard. Y también resistente al agua, o sea, uno puede nadar con él y también te da traqueo de eso, por ejemplo el surf. Tecnología al alcance de su mano, relojes compatibles con todo tipo de smartphones. Solo es necesaria la aplicación Salud para su uso. Innovación y deporte, una nueva mezcla que ilusiona en tiempos de pandemia. Hoy se cumplen 79 años del ataque sorpresa de la Armada Imperial de Japón al puerto militar estadounidense de Pearl Harbor, una acción bélica que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y, por qué no decirlo, de la historia. Lo recordamos en Momentos TVN. Ataque que cambió al mundo. 7 de diciembre de 1941. El ataque ha comenzado y en la radio japonesa truena otro mensaje. Tora, Mitsuo Fuchida transmite la clave e informa al almirante Yamamoto, estratega del ataque, que Pearl Harbor
no tiene defensa. 353 aviones japoneses están machacando el puerto con sus bombas y torpedos. Los buques de guerra norteamericanos estaban abarloados en el puerto, es decir, amarrados unos con otros. 8 acorazados fueron dañados y 4 de ellos hundidos. Afortunadamente para los gringos, sus portaaviones no estaban en el puerto. En cuestión de meses, el imperio de Hirohito se había extendido hasta la India, la costa de Australia y la mitad del Pacífico, pero al agredir a Norteamérica, Japón había ido demasiado lejos. Este terrible suceso acabó con la vida de más de 2.400 personas y motivó la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial. Después se diría sin pruebas que tal vez Estados Unidos permitió el ataque para así justificar su entrada en la guerra. Al otro lado del mundo, la guerra con Japón terminaría en 1945 tras los devastadores ataques nucleares contra Hiroshima y Nagasaki que desmembrarían al imperio del sol naciente. ...24horas.cl. Esto tiene que saberlo para que no lo pille desprevenido, para que no lo pille por sorpresa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer en fase 2? En 24horas.cl tenemos todo lo que hay que saber luego que el gobierno decretara el retroceso en las 52 comunas de la región metropolitana a contar de este próximo día jueves. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le queremos dar las gracias por informarse junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga muy buenas noches.